Valeria removía lentamente el café con una cucharita de plata, observando cómo se disolvía el azúcar en el líquido oscuro. La cafetería Palmira, en la esquina de la avenida Corrientes, era el lugar de encuentro habitual de Carmen y Valeria desde hacía muchos años. Allí siempre olía a pan recién horneado y a granos tostados, y el anciano propietario italiano recordaba las preferencias de cada cliente habitual. En la mesa de al lado, una pareja de ancianos leía el periódico matutino, intercambiando de vez en cuando breves comentarios sobre las noticias políticas. La camarera María, que conocía a Valeria de vista, ya les había traído lo de siempre, un espresso para ella y un capuchino con doble de azúcar para Carmen. «Pareces cansada», comentó Carmen mordiendo una medialuna con jamón. «¿Has vuelto a dormir mal?» Valeria asintió con la cabeza y dejó la taza. Fuera, la gente se apresuraba para ir al trabajo y los coches tocaban el claxon en los atascos matutinos, pero dentro de la cafetería reinaba una agradable tranquilidad. Le encantaba ese lugar precisamente por la posibilidad de alejarse del ajetreo cotidiano y pensar en cosas importantes. Pero hoy, ni siquiera el ambiente habitual le proporcionaba paz. Rodrigo volvió tarde otra vez, hacia medianoche. Dijo que se había retrasado en el almacén con los proveedores. ¿A las 10 de la noche? Carmen arqueó una ceja. ¿Qué proveedores trabajan a esas horas? Valeria se encogió de hombros. Ella misma se hacía esa pregunta, pero no se atrevía a preguntárselo a su marido. En los últimos meses parecía que se había levantado un muro invisible entre ellos. Rodrigo se había vuelto taciturno, distraído, siempre pegado al teléfono. Antes le contaba sus cosas, se quejaba de la competencia, compartía sus planes. Ahora sus respuestas eran monosilábicas y sus intentos por saber más detalles sobre el trabajo eran recibidos con un frío silencio. «Casi no hablamos», admitió Valeria mirando por la ventana. Durante la cena, lee las noticias en la tableta o ve la televisión. Por la mañana se apresura a ir al trabajo, y cuando intento hablar de algo importante, me responde que está cansado y que no quiere discutir problemas en casa. Carmen dejó la medialuna y miró atentamente a su amiga. Se conocían desde la universidad, cuando ambas estudiaban economía en la Universidad de Buenos Aires. Carmen siempre se había caracterizado por su franqueza y su capacidad para llamar a las cosas por su nombre. El trabajo en el banco no había hecho más que reforzar estas cualidades. Había aprendido a analizar rápidamente las situaciones y a no perder el tiempo con rodeos. Valeria, él tiene una aventura. Todas las señales apuntan a ello. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria sintió que su corazón latía más rápido, aunque esa idea llevaba mucho tiempo dando vueltas en su cabeza. Simplemente, nadie la había expresado en voz alta. Al salir de la boca de otra persona, cobró peso y realidad. «No conoces a Rodrigo», replicó ella en voz baja. «Él no es así. Llevamos tantos años juntos. La gente cambia», respondió Carmen con dureza. «Especialmente los hombres en crisis de mediana edad. Y tu marido no solo está pasando por una crisis de edad, sino también por una crisis profesional. Es una mezcla explosiva». Valeria dio un sorbo a su café frío y recordó involuntariamente cómo había conocido a Rodrigo 15 años atrás en una feria del sector en el centro de Buenos Aires. Por entonces, ella acababa de empezar a desarrollar la cadena de hoteles Serra Dorada, heredada de su padre. Su padre murió repentinamente de un infarto, dejando a su hija de 23 años 3 pequeños hoteles y un montón de deudas. Valeria podría haber vendido el negocio y vivir cómodamente con el dinero obtenido, pero decidió continuar con el negocio de su padre. En la feria buscaba proveedores para reformar las habitaciones de uno de los hoteles. Rodrigo presentaba su joven empresa de venta de pinturas y barnices. Tenía 27 años y acababa de abrir su propio negocio después de varios años trabajando como gerente en una gran empresa. Rodrigo estaba lleno de entusiasmo,
Hablaba de grandes planes y soñaba con convertirse en el mayor proveedor de la región. Su confianza y ambición eran cautivadoras. Sabía hablar de sus proyectos de tal manera que daba ganas de creer en ellos. A Valeria le impresionó su energía. Rodrigo no solo vendía pinturas, sino que también asesoraba sobre soluciones cromáticas, recomendaba los materiales más adecuados para cada estancia y ofrecía soluciones integrales. Era interesante hablar con él, no solo como proveedor, sino también como persona. Leía mucho, le interesaba el arte y podía mantener una conversación sobre cualquier tema. Su romance comenzó un mes después de conocerse. Rodrigo la cortejaba con elegancia, le regalaba flores, la llevaba al teatro y a restaurantes, le leía poemas. Era atento y cariñoso, sabía sorprenderla. Valeria se sintió por primera vez no solo una mujer de negocios, sino deseada y amada. 2 años después se casaron. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Rodrigo realmente desarrolló el negocio, abrió varios puntos de venta en diferentes zonas de la ciudad y estableció contactos directos con fabricantes de Brasil y Chile. Su empresa crecía y su cartera de clientes se ampliaba. Valeria tampoco se quedó de brazos cruzados. Modernizó los hoteles, mejoró la calidad del servicio e introdujo nuevas tecnologías de reserva. Se apoyaban mutuamente, discutían asuntos de negocios y hacían planes comunes. Su casa estaba llena de invitados. A Rodrigo le encantaba organizar fiestas e invitar a socios comerciales, amigos y vecinos. Era el alma de la compañía. Sabía contar chistes y organizar actividades de entretenimiento. A Valeria le encantaba ver cómo se relacionaba con la gente, con seguridad, con humor, sin una pizca de timidez. Parecía que siempre sería así. Pero en los últimos 3 años todo cambió. Llegaron al mercado de las pinturas y barnices grandes cadenas de tiendas con su agresivo dumping y su enorme surtido. No solo ofrecían precios bajos, sino también un servicio cómodo. Entrega el mismo día del pedido, un sistema de descuentos flexible y programas de fidelización. Las pequeñas empresas como la de Rodrigo empezaron a perder terreno en la competencia. Los clientes se marchaban a quienes ofrecían condiciones más ventajosas y entregas rápidas. Rodrigo intentó mantenerse a flote. Buscó nuevos nichos, negoció descuentos con los proveedores y redujo al mínimo los márgenes comerciales. Recortó parte del personal, cerró 2 tiendas y se centró en trabajar con grandes clientes. Pero las cosas iban cada vez peor. Los beneficios caían mes tras mes y la competencia no daba tregua. Los reveses afectaron a su carácter. El hombre alegre y sociable se convirtió en una persona hosca, capaz de enfadarse por cualquier nimiedad. En casa se volvió irritable y en el trabajo, exigente hasta el punto de la quisquillosidad. Rodrigo empezó a buscarle 3 pies a la bota a sus empleados, les regañaba por pequeños errores y siempre estaba descontento con la calidad del trabajo. Varios buenos especialistas renunciaron, incapaces de soportar sus excentricidades. Valeria intentó apoyarlo, le ofreció ayuda económica y le aconsejó que acudiera a consultores de desarrollo empresarial, pero Rodrigo rechazó con orgullo cualquier tipo de ayuda. «No voy a vivir del dinero de mi mujer», declaró entonces, con tono resentido. «Tengo mi propio negocio, yo mismo resolveré mis problemas». Desde entonces, el tema del dinero se convirtió en un tema delicado. Rodrigo reaccionaba de forma dolorosa ante cualquier mención de la situación económica de la familia. Valeria ganaba mucho más que él. Su cadena de hoteles le proporcionaba unos ingresos estables, y eso le molestaba claramente. Empezó a evitar los eventos corporativos en los que se reunían sus conocidos comunes, alegando que estaba ocupado. Cada vez hablaba menos de sus asuntos y respondía con evasivas a las preguntas sobre el trabajo. Cuando alguno de sus amigos elogiaba los éxitos empresariales de Valeria, Rodrigo se ponía sombrío y se encerraba en sí mismo. Y en los últimos meses se alejó por completo. Llegaba tarde a casa,
cenaba en silencio y se iba directamente a su despacho o a ver la televisión. En la cama se daba la vuelta hacia la pared y, cuando Valeria intentaba acariciarlo, respondía que estaba cansado y quería dormir. Su intimidad se había reducido casi a cero. Cuando Valeria intentaba abrazarlo o besarlo, Rodrigo se apartaba, alegando que le dolía la cabeza o que estaba de mal humor. ¿Te acuerdas de cómo te recogía del trabajo?, continuó Carmen, observando la expresión de su amiga. Te llamaba varias veces al día, te preguntaba por tus cosas, por tus planes, te pedía consejo. ¿Y ahora? Ahora ni siquiera me pregunta cómo me ha ido el día, respondió Valeria en voz baja. Llega a casa y enseguida enciende la televisión o se mete en Internet. Podemos pasar toda la noche sin hablar si no soy yo quien inicia la conversación. ¿Y el teléfono? ¿Cómo lo trata? Valeria se quedó pensativa. Es cierto que últimamente Rodrigo se había vuelto muy cuidadoso con su móvil. Antes podía dejarlo en cualquier sitio, sin prestar atención a las llamadas durante la cena o mientras veía una película. Ahora siempre lo llevaba consigo, respondía a cada mensaje y se iba a otra habitación para hablar. No se separa del teléfono, admitió ella. Y se ha vuelto reservado. Antes me pedía que contestara la llamada si tenía las manos ocupadas. Ahora nunca. Los hombres no se vuelven fríos sin más, dijo Carmen terminando su capuchino. O tienen problemas graves que no pueden resolver y eso les agobia, o han desplazado su atención hacia otra persona. En el caso de Rodrigo, por lo que parece, es ambas cosas. La camarera María se acercó a su mesa y les ofreció más café. Valeria lo rechazó, ya que no se sentía bien con la cafeína y los pensamientos inquietantes. Carmen pidió otra medialuna, siempre comía más cuando estaba nerviosa. «¿Quizás estoy haciendo algo mal?», preguntó Valeria mirando a su amiga. «¿Quizás le dedico demasiado tiempo al trabajo? ¿Quizás no le presto suficiente atención a mi marido?» «Valia, deja de culparte. Eres una mujer de éxito, tienes una empresa excelente que prospera, mantienes a tu familia, cuidas de tu casa. Eso no es motivo para que tu marido te engañe». «¿Estás segura de que te engaña?». Carmen se quedó callada, buscando las palabras adecuadas. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero el panorama era demasiado claro. «No lo he visto con otra mujer, pero todo lo demás son señales clásicas. Frío en casa, llega tarde, explicaciones vagas, atención constante al teléfono, falta de intimidad. Añádele la crisis de la mediana edad y los problemas en el trabajo. Muchos hombres en esa situación buscan consuelo fuera, necesitan sentirse jóvenes y exitosos de nuevo». Valeria miró el reloj. Eran las 9:30. En media hora tenía una reunión con el arquitecto para hablar de la remodelación de uno de los hoteles. El trabajo le ayudaba a no pensar en sus problemas personales, pero estos no desaparecían, solo se acumulaban en su interior como un copo de nieve. «¿Qué hago?», preguntó. «¿Preguntárselo directamente? Puedes intentarlo, pero si realmente te está engañando, es poco probable que lo admita. Lo más probable es que lo niegue y te acuse de sospechosa. Entonces, ¿necesito pruebas? ¿O tienes que aceptar la situación y seguir viviendo como hasta ahora? Muchas mujeres hacen eso, cierran los ojos ante las infidelidades de sus maridos con tal de mantener la familia». Valeria se imaginó esa vida, fingir que no pasaba nada, sonreír a Rodrigo durante el desayuno, desearle un buen día sabiendo que pasaba las tardes con otra. La idea le pareció repugnante. «No», dijo con firmeza, «no puedo vivir así. Si me engaña, que se vaya con su amante. No voy a compartir a mi marido con nadie». Carmen asintió con aprobación. Conocía lo suficiente a su amiga como para saber que Valeria no era de esas mujeres que aguantan la traición por mantener las apariencias de una familia feliz. «Entonces hay que averiguar la verdad, pero con cuidado. No montes un escándalo sin motivos fundados». Valeria pagó el desayuno y se despidió de su amiga. Carmen tenía prisa por llegar al trabajo. Tenía una reunión importante con unos clientes del banco. Quedaron en llamarse por la noche.
No le apetecía ir a la oficina, tenía la cabeza llena de pensamientos sobre Rodrigo. Valeria se subió al coche y se quedó un rato sentada al volante, dándole vueltas a la conversación. A su alrededor bullía la vida matinal de la ciudad. La gente se apresuraba para ir al trabajo, los escolares corrían hacia el colegio, las tiendas abrían sus puertas. Un día normal para todos, excepto para ella. Quizás Carmen tenía razón. Quizás valía la pena hablar directamente con su marido y aclarar las cosas, o seguirlo para averiguar dónde pasaba las noches. Pero, ¿y si sus sospechas se confirmaban? ¿Estaba preparada para tal descubrimiento? ¿Y qué haría entonces? ¿Divorciarse o intentar salvar su matrimonio? Valeria arrancó el coche y se dirigió a la oficina. El trabajo la esperaba y los problemas personales tendrían que esperar a la noche. El día transcurrió con las tareas habituales. Reunión con el arquitecto, negociaciones con los proveedores de muebles para el nuevo hotel, revisión de los informes financieros. Valeria intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación de esa mañana con Carmen. Por la noche, Valeria regresó a casa a la hora habitual, a las 7:30. Rodrigo ya estaba sentado a la mesa de la cocina con un plato de sopa recalentada. Ella la había preparado por la mañana y la había dejado en la nevera con una nota. Ahora su marido comía en silencio, con la mirada fija en la pantalla de la tableta. En la pantalla había abierto una especie de canal de noticias. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Valeria sacando del frigorífico los restos de sopa para ella. Bien, respondió Rodrigo sin levantar la vista. ¿Al final los proveedores han aceptado el descuento? ¿Qué descuento? Valeria sintió una punzada de irritación. Ayer mismo Rodrigo se quejaba de las negociaciones con los proveedores y hoy ya se había olvidado. Ayer dijiste que estabas negociando con los proveedores de pintura de Brasil. Querías conseguir un descuento adicional para pedidos grandes. Rodrigo finalmente apartó la vista de la tableta y miró a su esposa. En sus ojos se reflejó algo parecido a la confusión, luego a la irritación. Ah, sí. Por ahora, sin resultados. No quieren ceder. Dicen que los precios ya son mínimos. Valeria se sentó frente a él y empezó a comer. La sopa estaba rica, con pollo y verduras, pero no tenían apetito. Estuvieron en silencio durante unos minutos. Antes, ese silencio no les incomodaba, pero ahora parecía tenso, antinatural. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos y era evidente que estos no se cruzaban. Rodrigo, tenemos que hablar, se decidió finalmente Valeria. ¿Sobre qué? Él volvió a sumergirse en la tableta, hojeando las noticias. Sobre nosotros, sobre nuestra relación. Creo que nos estamos alejando el uno del otro. Rodrigo levantó la cabeza y miró atentamente a su esposa. Por unos segundos, algo parecido a la culpa se reflejó en su mirada, pero rápidamente se recompuso. Valeria, solo estoy cansado. El trabajo es complicado, el estrés es constante, la competencia crece, hay que luchar por cada cliente. No quiero traer problemas a casa. Pero somos una familia, debemos apoyarnos mutuamente. Antes me contabas todo, me pedías consejo. Tú me apoyas, respondió él secamente. Lo aprecio, pero hay algunos problemas que un hombre debe resolver por sí mismo. Valeria comprendió que la conversación estaba llegando a un punto muerto. Rodrigo claramente no estaba dispuesto a ser sincero. Es más, evitaba mirarla a los ojos y respondía de forma formal, sin emoción. Ella terminó la sopa y empezó a recoger los platos, pensando en qué decir a continuación. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación?, se atrevió a preguntar. Rodrigo se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. ¿A qué te refieres? Casi no nos tocamos, no nos besamos, no nos abrazamos. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos íntimos? Valeria, ahora no. Me duele la cabeza. Siempre te duele la cabeza, o estás cansado, o de mal humor. Rodrigo se levantó de la mesa,
con la clara intención de terminar la conversación. «Mañana tengo una reunión tarde», dijo, evitando mirarla. «Llegaré sobre las 11. ¿Con quién te reúnes?» «Con un cliente potencial, una empresa constructora que quiere comprar materiales al por mayor. Es un contrato importante, podría sacarnos de la crisis». Cogió la tableta y se dirigió hacia la salida de la cocina. «Rodrigo», lo llamó Valeria. Él se dio la vuelta y ella vio cansancio en sus ojos. Pero, ¿era cansancio por el trabajo o por tener que fingir? «Te quiero», dijo ella con sencillez. Rodrigo se quedó callado un momento y luego asintió con la cabeza. «Yo también», respondió y se fue a su despacho. Valeria se quedó sola en la cocina. Su «yo también» sonó como una formalidad cortés, desprovista de todo calor. Lavó los platos, limpió la mesa y se quedó mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad al atardecer. En algún lugar, entre esas luces, quizá vivía la mujer que le estaba quitando a su marido. Las palabras de Carmen no se le iban de la cabeza, y el comportamiento de Rodrigo no hacía más que reforzar sus sospechas. El avión comenzó a descender sobre Mendoza a las 2 en punto de la tarde. Valeria miraba por la ventanilla el extenso valle que se extendía a sus pies, rodeado por los majestuosos picos de los Andes. Las montañas, a la luz del día, parecían casi irreales. Los picos afilados se perdían entre las nubes y las laderas se teñían de todos los tonos de marrón y gris. Abajo se extendían interminables viñedos, separados por ordenadas hileras de álamos y eucaliptos. El viaje a Mendoza estaba planeado desde hacía un mes, cuando el agente inmobiliario Eduardo Castillo le envió una oferta para comprar el Hotel Andino. La propiedad le interesó a Valeria de inmediato. Un hotel de 4 estrellas en una región vinícola con buena reputación y un flujo constante de turistas. Este tipo de adquisiciones ayudaban a ampliar la red de Serra Dorada y a conquistar nuevos mercados. En el aeropuerto la recibió un hombre bajito y bronceado, vestido con un traje claro. Eduardo Castillo tenía el aspecto típico de un agente inmobiliario argentino: canas bien peinadas, reloj caro, sonrisa encantadora y apretón de manos firme. «Señora Esteban, bienvenida a Mendoza». Su voz sonaba cálida y profesional. «¿Qué tal el vuelo?» «Muy bien, gracias. Espero que tengamos tiempo para verlo todo con detalle». «Por supuesto, lo veremos todo hasta el más mínimo detalle. El Hotel Andino es una auténtica joya. Creo que encajará perfectamente en su cadena». El trayecto desde el aeropuerto hasta el hotel duró aproximadamente media hora. Eduardo conducía con cuidado y, por el camino, le habló de los lugares de interés de la región y de su potencial turístico. Valeria escuchaba distraídamente, calculando mentalmente las cifras y analizando la información que había recibido previamente sobre el establecimiento. El Hotel Andino estaba situado en las estribaciones de las montañas, a 20 kilómetros del centro de Mendoza. El edificio de 3 plantas, de estilo colonial, fue construido hace 70 años como villa privada de un rico viticultor y posteriormente reconvertido en hotel. La fachada es de tonos terracota cálidos, con ventanas en arco y balcones de madera maciza. El techo está cubierto de tejas rojas y, frente a la entrada principal, hay un pequeño jardín con una fuente. 40 habitaciones, un restaurante con capacidad para 80 personas, un spa y una sala de conferencias, enumeró Eduardo mientras aparcaba el coche frente a la entrada. El terreno tiene 4 hectáreas y existe la posibilidad de ampliarlo. La ocupación en temporada alta alcanza el 90%. Valeria salió del coche y echó un vistazo al terreno. El lugar era realmente pintoresco. El hotel estaba situado en una pequeña colina con vistas al valle y a las montañas. A la derecha se veían hileras de viñedos y a la izquierda un pequeño bosque. El aire era limpio y fresco, olía a pino y flores. Pero su mirada profesional detectó inmediatamente los defectos.
La fachada necesitaba una renovación. La pintura estaba desconchada en algunos lugares y algunos balcones necesitaban reparación. El terreno estaba bien cuidado, pero era evidente que se había ahorrado en el diseño paisajístico. El aparcamiento parecía demasiado pequeño para un hotel de ese tamaño. Les recibió el gerente, un hombre corpulento de mediana edad llamado Gustavo Pérez. Llevaba 12 años trabajando en el hotel y conocía cada rincón del edificio. Gustavo los condujo a través del vestíbulo, decorado en estilo tradicional con muebles de madera maciza y elementos decorativos forjados. El hotel fue completamente renovado hace 8 años, explicó el gerente mientras subía las escaleras hacia el segundo piso. Se sustituyó todo el equipo sanitario, se instaló internet y se instalaron aires acondicionados en todas las habitaciones. Valeria observaba atentamente el interior. El diseño era sólido, pero anticuado. Los muebles eran de buena calidad, pero necesitaban una renovación. La iluminación era demasiado tenue y la gama de colores, aburrida. Se necesitaría una renovación importante para que el hotel cumpliera con los estándares modernos. Las habitaciones eran amplias y limpias. Todas tenían cama, escritorio, armario, sillón, televisión y minibar. Los baños eran pequeños, pero funcionales. Desde las ventanas se disfrutaba de unas vistas preciosas de las montañas, lo cual era sin duda una ventaja. ¿Cuál es el precio medio de una habitación en temporada alta?, preguntó Valeria mientras comprobaba la calidad de la ropa de cama. Entre 120 y $200 por noche, dependiendo de la categoría, respondió Gustavo. En temporada baja, los precios se reducen un 30%. Valeria comparó mentalmente los precios con los de sus hoteles. Para la región, eran tarifas bastante aceptables, pero con un buen potencial de crecimiento tras la renovación. El restaurante estaba situado en la primera planta, con grandes ventanas y salida a la terraza. El interior era de estilo rústico, con paredes de piedra, vigas de madera en el techo y sillones de cuero. La cocina se especializaba en la gastronomía local y los vinos de la región. «Tenemos un chef excelente», anunció Gustavo con orgullo. «Mario Vélez lleva 5 años trabajando aquí. El restaurante es muy popular no solo entre los huéspedes del hotel, sino también entre los habitantes de la zona». Valeria echó un vistazo a la cocina. El equipamiento estaba en buen estado, pero necesitaba una renovación parcial. Las cámaras frigoríficas, las cocinas, los lavavajillas, todo funcionaba, pero muchos de los aparatos ya tenían varios años. El spa fue una agradable sorpresa, una amplia sala con piscina, sauna, salas de masajes y gimnasio. El equipamiento era moderno y el personal estaba cualificado. Esta parte del hotel no requería una inversión importante. «El spa genera buenos ingresos», explicó el gerente. «Muchos huéspedes vienen expresamente por los programas de bienestar. Tenemos paquetes con baños de vino y masajes con aceites de hierbas locales». A las 5 de la tarde, la visita había terminado. Eduardo propuso pasar a la sala de conferencias para discutir los detalles del trato. En la amplia sala había una larga mesa de madera oscura y en las paredes colgaban cuadros con paisajes locales. «¿Qué le parece?», preguntó el agente inmobiliario, sacando una carpeta con documentos de su maletín. «El inmueble es interesante», respondió Valeria con cautela, «pero requiere una inversión considerable en reformas y modernización. El precio tiene en cuenta la necesidad de renovación. El propietario está dispuesto a venderlo por $2.800.000. Valeria no mostró su reacción, aunque el precio le pareció excesivo. Según sus cálculos preliminares, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para la renovación, el inmueble no valía más de $2.200.000. «Es una suma muy importante», dijo. «Tengo que estudiar los estados financieros y analizar la rentabilidad». Eduardo sacó una gruesa pila de documentos de la carpeta. «Aquí están los informes de los últimos 3 años. Los beneficios son estables, no hay deudas.
El hotel funciona con superávit incluso en períodos de crisis. Valeria echó un vistazo rápido a las cifras. Los ingresos eran realmente estables, pero la rentabilidad no era impresionante. Con una gestión adecuada y tras una renovación, los indicadores podían mejorar considerablemente. Necesito tiempo para analizarlo, dijo ella. Propongo pasar aquí la noche para estudiar los documentos con más detalle. Por supuesto, le hemos reservado la mejor habitación, sonrió Eduardo. Y mañana por la mañana podremos discutir los detalles del acuerdo. La suite estaba en el tercer piso y tenía un dormitorio, una sala de estar y un baño espacioso. Las ventanas ofrecían unas vistas impresionantes de las montañas, que se veían rosadas y doradas con los rayos del sol poniente. Valeria pidió la cena en la habitación y se sentó a la mesa con los documentos. Los informes financieros requerían un estudio minucioso. Valeria colocó los papeles sobre la mesa, sacó la calculadora y el portátil. Primero analizó la estructura de los ingresos. El 70% correspondía a los ingresos por alojamiento, el 20% al restaurante y el 10% al spa y los servicios adicionales. La estacionalidad era muy marcada. De noviembre a marzo, el hotel funcionaba prácticamente a pleno rendimiento, mientras que el resto del año la ocupación bajaba hasta el 50%. Esto era típico de una región turística, pero entrañaba ciertos riesgos. Los gastos parecían razonables. Las partidas más importantes eran los salarios del personal, los servicios públicos y la compra de alimentos y bebidas. La amortización del equipo se contabilizaba correctamente. Los beneficios representaban alrededor del 20% de los ingresos, lo que era aceptable para el negocio hotelero. Valeria calculó el potencial de crecimiento tras la renovación. Con un aumento de las tarifas de entre un 20 y un 30% y una mejora de la ocupación en temporada baja, la rentabilidad podría multiplicarse por 1,5 veces. Pero para ello, sería necesario invertir al menos $400,000 en reformas. Elaboró un plan de negocio detallado para los 3 años siguientes. El primer año se dedicaría a la renovación y a alcanzar un nuevo nivel de servicio. En el segundo, estabilización de los indicadores y crecimiento de los beneficios. En el tercero, recuperación total de la inversión. A las 10 de la noche, los cálculos estaban listos. Con un precio de $2,200,000 y una inversión en reformas de $400,000, el proyecto parecía atractivo. El plazo de amortización era de 5 años, lo que era razonable para el negocio hotelero. Valeria llamó a su director financiero en Buenos Aires. Claudio, te enviaré los documentos del Hotel de Mendoza. Revisa mis cálculos, especialmente las previsiones de ingresos. De acuerdo, lo miraré mañana por la mañana. ¿Cuál es tu valoración preliminar? El inmueble es interesante, pero el vendedor pide demasiado. Voy a negociar. Buena suerte en las negociaciones. Sé que sabes convencer. Valeria se dio un baño y se acostó tarde. Fuera, el viento susurraba entre las hojas de los árboles y a lo lejos se oían los ruidos de la vida nocturna, ladridos de perros y el claxon de algún coche. El aire de la montaña tenía un efecto relajante, pero sus pensamientos estaban ocupados con las negociaciones que le esperaban. Por la mañana se despertó temprano, a las 7. Fuera, las montañas se bañaban en la niebla matinal que se disipaba lentamente bajo los rayos del sol naciente. Valeria pidió el desayuno y revisó una vez más sus notas, preparándose para la decisiva conversación con el agente inmobiliario. Eduardo apareció a las 9 de la mañana, fresco y sonriente. Se acomodaron en la misma sala de conferencias y el camarero les trajo café y cruasanes recién hechos. ¿Qué tal? ¿Has estudiado los documentos?, preguntó el agente inmobiliario, sirviendo café de una cafetera de plata. Sí, lo he analizado todo. El inmueble es realmente interesante, comenzó Valeria, pero hay algunos aspectos que influyen en el precio. Eduardo se puso en guardia.
Como agente inmobiliario experimentado, sabía que ahora iban a comenzar las negociaciones serias. En primer lugar, el hotel necesita una renovación importante. Calculo que la inversión necesaria es de $400,000 como mínimo. Hay que tenerlo en cuenta en el precio. El inmueble se vende en estado operativo, objetó Eduardo. Todos los sistemas funcionan, el hotel recibe huéspedes. Pero para cumplir con los estándares actuales de 4 estrellas se necesitan mejoras importantes. El diseño está anticuado y el equipamiento necesita renovarse. Valeria sacó sus notas y comenzó a enumerar los defectos. Muebles viejos en las habitaciones, fontanería obsoleta en los baños, iluminación deficiente, falta de tecnología moderna. En segundo lugar, la estacionalidad supone un riesgo. La mitad del año, el hotel funciona con una baja ocupación. Pero en temporada alta la ocupación es excelente, replicó el agente inmobiliario. Sí, pero eso limita la rentabilidad. Se necesitan inversiones adicionales en marketing para atraer huéspedes en temporada baja. Las negociaciones se prolongaron durante 2 horas. Eduardo defendió los intereses del vendedor, aportando argumentos a favor del alto precio. Valeria refutó metódicamente sus argumentos con cifras y hechos. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, mi precio máximo es de $2,200,000, declaró finalmente. Es demasiado bajo, negó con la cabeza el agente inmobiliario. El propietario esperaba obtener al menos $2,600,000. Entonces que busque otro comprador, respondió Valeria con calma, mientras comenzaba a recoger los documentos. Estoy haciendo una oferta justa basada en el valor real del inmueble. Eduardo comprendió que ella no estaba fanfarroneando. Su voz adquirió un tono conciliador. De acuerdo, me pondré en contacto con el propietario y le transmitiré su oferta. Quizás esté dispuesto a llegar a un acuerdo. Tengo un día más, dijo Valeria. Mañana por la noche vuelo a Buenos Aires. Si para entonces no tengo respuesta, consideraré otras opciones. Sabía que el tiempo era un argumento de peso en las negociaciones. A los vendedores no les gusta perder compradores, especialmente los serios y solventes. Pasó el día explorando los alrededores, visitó varias bodegas y evaluó el atractivo turístico de la región. Por la noche, dio un paseo por el centro de Mendoza y cenó en un restaurante local. Durante todo ese tiempo, el teléfono permaneció en silencio. Eduardo llamó a la mañana siguiente, cuando Valeria ya estaba haciendo las maletas. «Tengo buenas noticias», le dijo. «El propietario acepta $2,400,000. Es su última palabra». Valeria pensó unos segundos. La diferencia de $200,000 era considerable, pero el inmueble lo valía. «Trato hecho», dijo. La formalización del acuerdo llevó 3 días. Valeria regresó a Buenos Aires, pero mentalmente seguía en Mendoza. Los abogados revisaban los documentos, el banco preparaba la transferencia de dinero y ella elaboraba planes detallados para la reconstrucción del Hotel Andino. El viernes por la mañana se completaron todos los trámites. Valeria estaba sentada en la oficina del notario, firmando los últimos documentos. El bolígrafo se deslizaba sobre el papel, firmando el contrato de compraventa. $2,400,000 era una suma considerable, pero estaba segura de que había tomado la decisión correcta. «Enhorabuena, señora Esteban», sonrió el notario mientras estampaba el sello en el documento. Ahora el Hotel Andino forma parte oficialmente de su cadena. Valeria sintió una familiar oleada de satisfacción. Cada nueva adquisición le daba una sensación de crecimiento, de desarrollo, de avance. La cadena Serra Dorada contaba ahora con 7 hoteles en diferentes provincias de Argentina. Su padre estaría orgulloso de sus logros. Al salir de la notaría, llamó inmediatamente a Carmen. Su amiga respondió al primer tono, ya que estaba en un momento relativamente tranquilo en el trabajo. «Carmen, tengo excelentes noticias», dijo Valeria sin ocultar su alegría. «He comprado un hotel en Mendoza». «¿En serio? ¿El mismo que viste la semana pasada?».
Sí, el Andino. Acabo de firmar todos los documentos. Ahora es mío. Enhorabuena, exclamó Carmen con sincera alegría. Cuéntame los detalles. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuándo piensas empezar la reforma? Valeria se sentó en el coche, pero no se apresuró a arrancar. Quería compartir sus planes, discutir los detalles con alguien que comprendiera su entusiasmo. $2.400.000. Es caro, pero vale la pena. La ubicación es excelente, las vistas a las montañas son impresionantes. Los turistas estarán encantados. ¿Y qué hay de la reforma? ¿Hay que invertir mucho? Unos 400.000. Hay que renovar los interiores, cambiar los muebles de las habitaciones y modernizar el restaurante. El diseño está muy anticuado, no corresponde al nivel de 4 estrellas. Carmen había trabajado en un banco el tiempo suficiente como para comprender las particularidades del negocio hotelero. Muchos de sus clientes eran propietarios de hoteles y restaurantes. ¿Cuánto tiempo llevará la reforma? Planeo comenzar en mayo cuando termine la temporada alta. Para noviembre todo debería estar terminado. Justo a tiempo para el comienzo de la próxima temporada turística, el hotel estará renovado. Valeria sacó su libreta y comenzó a enumerar los planes. Ya se había puesto en contacto con un estudio de diseño especializado en la decoración de hoteles. El arquitecto debía llegar a Mendoza la semana siguiente para realizar un estudio detallado del edificio. El concepto será moderno, pero conservando el estilo colonial. Quiero resaltar la autenticidad del lugar, la conexión con las tradiciones vinícolas de la región. En las habitaciones pienso utilizar materiales naturales, madera, piedra, cuero. Suena magnífico, aprobó Carmen. ¿El personal seguirá siendo el mismo? El gerente, Gustavo, es un buen profesional, lo dejaré. El chef también es bueno. Quizás haya que renovar el servicio de recepción y conserjería. Necesitamos gente con experiencia en hoteles de alto nivel. La conversación continuó durante otros 20 minutos. Valeria habló de los planes para desarrollar el centro de spa, crear una vinoteca y organizar excursiones por los viñedos. Carmen escuchaba con interés, hacía preguntas pertinentes y compartía su experiencia con clientes del sector turístico. Lo principal es no excederse con las inversiones, advirtió su amiga. Recuerda que la rentabilidad en el negocio hotelero no siempre es predecible. Todo está calculado. Con una gestión adecuada, el hotel se amortizará en 5 años y luego generará beneficios estables. ¿Rodrigo sabe lo de la compra? Valeria se quedó callada. Se había hecho esa pregunta todo el día. Normalmente discutía con su marido todas las decisiones importantes relacionadas con el negocio, le pedía su opinión y le consultaba. Pero últimamente Rodrigo se había distanciado tanto que no le apetecía compartir con él su alegría. Todavía no. Se lo diré esta noche durante la cena. ¿Cómo reaccionará ante una compra tan importante? No lo sé. Antes se alegraba de mis éxitos, estaba orgulloso del desarrollo del negocio. Ahora no estoy segura de que le interese en absoluto. Carmen suspiró. Recordaba los tiempos en que Rodrigo participaba activamente en la discusión de los planes de Valeria, le daba consejos útiles y apoyaba sus iniciativas. Ahora parecía vivir en un mundo paralelo. Quizás deberías intentar involucrarlo en el proyecto. ¿Pedirle consejos sobre algún tema? Ya veremos. Primero le contaré lo de la compra y luego decidiré si vale la pena discutir los detalles. Valeria se despidió de su amiga y se fue a la oficina. Era un día ajetreado. Tenía que resolver muchos asuntos pendientes relacionados con otros hoteles de la cadena. El director financiero, Claudio, ya había preparado el análisis de la operación y confirmado que los cálculos eran correctos. El departamento de marketing había comenzado a desarrollar la estrategia de promoción del hotel renovado. A las 6 de la tarde, Valeria se fue a casa. Estaba de buen humor, una operación exitosa, planes claros para el futuro, la sensación de avanzar.
De camino a casa, compró un buen vino y productos para una cena festiva. Quería celebrar la adquisición y compartir su alegría con su marido. Rodrigo aún no había llegado a casa. Valeria preparó su plato favorito, ternera con verduras, puso el vino a enfriar y cubrió la mesa con un bonito mantel. En la casa reinaba un ambiente acogedor. Había flores frescas en un jarrón y la cocina olía a especias. Rodrigo llegó alrededor de las 8. Parecía cansado, como de costumbre últimamente. Llevaba el traje arrugado, la corbata desabrochada y una expresión de preocupación en el rostro. Saludó secamente y se dirigió al dormitorio para cambiarse. «¿Qué tal?», preguntó Valeria cuando él regresó a la cocina. «Bien, ¿qué hay para cenar?». «Tu plato favorito, ternera, y vino para celebrar». Rodrigo miró sorprendido la mesa puesta. «¿Qué se celebra?». «Hoy tengo buenas noticias, te las contaré durante la cena». Se sentaron a la mesa. Valeria sirvió el vino y trajo el plato caliente. Rodrigo comía en silencio, mirando de vez en cuando la televisión encendida en el salón. Las noticias se veían sin sonido, pero él seguía la barra de noticias. «Rodrigo, hoy he comprado un hotel», dijo Valeria, sin poder soportar más el silencio. «¿Eh?». Apartó la vista de la televisión y miró a su esposa. «Lo siento, no te he oído». «He comprado un nuevo hotel. Ahora tenemos 7 establecimientos en la cadena». «Ah, sí, te fuiste a algún sitio la semana pasada», recordó Rodrigo. «¿Y bien, te ha salido caro?». $2.400.000, pero el inmueble vale la pena. Excelente ubicación, clientela estable». Rodrigo asintió, pero su reacción fue mucho más moderada de lo que Valeria esperaba. Antes la habría bombardeado con preguntas, se habría interesado por los detalles y la habría felicitado por la buena compra. Ahora parecía no comprender la importancia del acontecimiento. «Tengo pensado hacer una reforma importante», continuó ella. «Renovar los interiores, modernizar las habitaciones. El diseñador ya ha empezado a trabajar en el proyecto». «Bien», respondió Rodrigo distraídamente, volviendo a mirar la televisión. Valeria se sintió decepcionada. Esperaba una reacción completamente diferente: alegría, interés, ganas de discutir los planes. En cambio, su marido respondía de manera formal, como si se tratara de la compra de una nueva vajilla. «¿No te alegra?», preguntó ella directamente. «Claro que sí», respondió rápidamente Rodrigo. «Felicidades. Siempre has sabido elegir propiedades con futuro». Pero sus palabras sonaban poco sinceras. Valeria decidió no insistir en los detalles. Era evidente que su marido tenía otras cosas en la cabeza. Terminaron de cenar en relativo silencio. Rodrigo respondía con monosílabos, distraído constantemente por la televisión o el teléfono. Valeria recogió los platos, sintiendo cómo se desvanecía el ambiente festivo. «Tengo otra noticia», dijo Rodrigo cuando pasaron al salón. «¿Cuál?». Valeria esperaba que se tratara de algo bueno. «Mañana por la mañana me voy de viaje de negocios. Una semana». «¿A dónde?», se sorprendió ella. No había mencionado nada sobre el viaje. «A Córdoba. Tengo que reunirme con unos importantes proveedores de barnices y pinturas. Existe la posibilidad de cerrar un contrato muy ventajoso para el suministro de materiales a empresas constructoras». Rodrigo hablaba sin mirar a su mujer, concentrado en la pantalla de su teléfono. «Eso es estupendo», se alegró Valeria. Hacía tiempo que no había negociaciones tan prometedoras. «Sí, quizá logremos darle la vuelta a la situación con las ventas. El mercado de Córdoba es grande y la competencia no es tan dura como en Buenos Aires». Valeria recordó los tiempos en que Rodrigo le contaba con detalle sus viajes de negocios, discutía estrategias para las negociaciones y le pedía su opinión. Ahora hablaba de sus viajes de negocios como si fueran algo cotidiano. «¿Con quién te reúnes?», preguntó ella. «Con varias empresas.
La lista es larga, las negociaciones serán intensas. Quizá tenga que quedarme un día o dos más si las cosas van bien. Entendido. ¿Has reservado hotel? Sí, todo está organizado. El vuelo sale a las 9 de la mañana. Hay que estar en el aeropuerto a las 7. Rodrigo se levantó del sofá y se dirigió al dormitorio. Voy a prepararme. Mañana hay que madrugar. Valeria se quedó sola en el salón. Sobre la mesa había copas de vino a medio beber que ella había comprado para celebrar. La televisión estaba sintonizada en las noticias de la noche, pero ella no prestaba atención. Sus pensamientos estaban ocupados con el comportamiento de su marido. Algo en su relato sobre el viaje de negocios le había parecido extraño. Rodrigo evitaba dar detalles, respondía de forma evasiva y no mencionaba nombres concretos de empresas. Antes siempre había sido más abierto al hablar de sus viajes de negocios, y también su reacción a la noticia de la compra del hotel. $2.400.000 es mucho dinero, un gran negocio, un acontecimiento importante para la empresa familiar. Cualquier marido habría mostrado más interés. Valeria apagó la televisión y se dirigió al dormitorio. Rodrigo ya estaba en la cama, cubierto con la manta. Fingía estar dormido, pero ella sabía que no era así. Su respiración era irregular y su cuerpo estaba tenso. «Rodrigo», lo llamó en voz baja. «¿Qué?». No abrió los ojos. «¿Todo bien? Pareces preocupado». «Solo estoy cansado. Mañana es un día importante». Valeria se desnudó y se acostó a su lado. Entre ellos había unos centímetros de distancia, pero parecían enormes. Intentó acercarse, abrazar a su marido, pero él se apartó. «Buenas noches», dijo él y se dio la vuelta hacia la pared. Valeria yacía en la oscuridad, mirando al techo. Fuera, los árboles susurraban y, a lo lejos, se oía el murmullo de la ciudad nocturna. Pensaba en el día que había pasado, en la compra del hotel, en el extraño comportamiento de su marido. La alegría por el buen negocio fue sustituida poco a poco por la inquietud. ¿Qué le pasaba a Rodrigo? ¿Por qué estaba tan distante? ¿Acaso los problemas en el trabajo eran tan graves que no podía compartir su alegría? ¿O tal vez no se trataba solo de negocios? Quizás Carmen tenía razón en sus sospechas. El viaje de negocios a Córdoba, las respuestas evasivas, la renuencia a discutir los detalles, todo eso podía ser señal de infidelidad. Valeria intentó alejar esos pensamientos. Rodrigo era su marido desde hacía 15 años, el padre de sus hijos aún no nacidos, el hombre en quien confiaba. Era capaz de traicionarla, pero los hechos hablaban por sí solos. Frío, distante, reservado, reacio a la intimidad. Todo eso no podía ser una coincidencia. Valeria decidió que no volvería a cerrar los ojos ante lo que estaba pasando. Si Rodrigo la estaba engañando, tenía que saberlo. Pero mientras tanto, esperaría y observaría, recopilaría datos y analizaría su comportamiento. La compra del hotel en Mendoza ya no le parecía solo un buen negocio, sino una oportunidad para empezar una nueva vida. Si el matrimonio realmente se rompía, tendría su propio negocio, independencia económica y la posibilidad de construir un futuro según sus propios planes. No se durmió hasta la madrugada, cuando Rodrigo ya se estaba levantando para ir al aeropuerto. Se movía en silencio, tratando de no despertarla, pero Valeria oía cada uno de sus pasos. El chirrido del armario, el roce de la ropa, el clic de la cerradura de la maleta. Todos esos sonidos se grabaron en su memoria. «Buen viaje», dijo ella en voz baja cuando él pasó junto a la cama. Rodrigo se detuvo, se inclinó y la besó en la frente. El beso fue seco, formal, sin calor. «Gracias. Hablamos». Y se marchó. Valeria oyó cómo se cerraba la puerta de entrada, cómo arrancaba el coche y cómo se apagaba el ruido del motor. La casa quedó tan silenciosa como un museo. Se levantó, se duchó y se tomó un café. Comenzaba un nuevo día y tenía mucho que hacer. Tenía que ocuparse de los planes de remodelación del hotel, reunirse con los diseñadores y discutir los detalles con el gerente en Mendoza.
El trabajo la ayudaría a distraerse de los pensamientos inquietantes sobre su marido. Mientras él estuviera de viaje, ella se concentraría en el desarrollo del negocio, y cuando él regresara, tendrían una conversación seria. Rodrigo se levantó a las 7:30 de la mañana. Valeria lo oía moverse en silencio por la casa, recogiendo las últimas cosas. El sonido de la ducha, el crujir de las tablas del suelo, un murmullo apagado. Su marido estaba claramente tratando de no despertarla. Ella yacía con los ojos cerrados, fingiendo dormir, pero cada sonido quedaba grabado en su memoria. Rodrigo bajó a la cocina y pronto se sintió el aroma del café. Siempre tomaba café antes de viajar, un hábito que conservaba desde sus primeros viajes de negocios, 15 años atrás. En aquel entonces eran recién casados y Valeria solía levantarse con él, prepararle el desayuno y acompañarlo al taxi. Ahora no se movía del sitio. A las 7 de la mañana, Rodrigo subió al dormitorio a buscar la maleta. Valeria oyó que se detenía junto a la cama y permanecía en silencio durante unos segundos. Quizás quería decir algo o darle un beso de despedida, pero ella siguió fingiendo que dormía. «Buena suerte», dijo él por fin en voz baja y se dirigió hacia la salida. La puerta de entrada se cerró suavemente sin dar un portazo. Rodrigo se marchó, y en la casa reinó el silencio. Valeria abrió los ojos y miró el reloj. Eran las 7:20 de la mañana. El avión a Córdoba salía a las 9, lo que significaba que debía estar en el aeropuerto en media hora. Se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle. Rodrigo ya estaba sentado en un taxi que se alejaba de la casa. A través del cristal, ella veía su perfil, concentrado, tenso, mirando el teléfono, tecleando algo. El coche desapareció tras la esquina. Valeria se duchó sin prisas. Por las mañanas, la casa solía ser un hervidero. Rodrigo y ella se preparaban para ir al trabajo a la misma hora, se estorbaban en el baño y discutían por quién se metía primero en el espejo. Hoy podía hacer todo a su ritmo. Desayunó leyendo las noticias en la tableta, el tipo de cambio del dólar, los cambios en la legislación fiscal, la inauguración de un nuevo centro comercial en Buenos Aires. La información que normalmente leía por encima, ahora requería su atención. Necesitaba distraerse de los pensamientos sobre su marido. Llegó a la oficina a las 9. La jornada laboral comenzó con una reunión sobre los planes de remodelación del Hotel Andino. El diseñador Luis Vargas presentó los primeros bocetos de la renovación de las habitaciones. El concepto combinaba el confort moderno con elementos tradicionales, muebles de madera hechos a mano, tejidos naturales y cerámica de artesanos locales. Hay que resaltar la conexión con la cultura vitivinícola de Mendoza, explicaba Luis mientras mostraba la gama de colores. Terracota, ocre, burdeos, los colores de la uva y la tierra. Valeria estudiaba atentamente los bocetos, tomaba notas y hacía preguntas. El trabajo la ayudaba a concentrarse, a distraerse de sus problemas personales. Los planes de reconstrucción, los presupuestos, los calendarios de trabajo, todo requería toda su atención. A la hora del almuerzo, se celebró una videoconferencia con Gustavo, el gerente en Mendoza. Les informó sobre la situación actual del hotel, la ocupación de las habitaciones y los planes para los próximos meses. La temporada estaba terminando, el número de turistas disminuía, lo que creaba las condiciones ideales para comenzar las reformas. ¿Cuándo piensan empezar las obras?, preguntó Gustavo. A principios de mayo. Terminaremos en noviembre, justo a tiempo para la nueva temporada. ¿Habrá que cerrar temporalmente parte de las habitaciones? Trabajaremos por etapas. Primero la primera planta, luego la segunda y la tercera. El hotel no debe cerrar por completo. La conversación duró casi una hora. Discutieron los detalles, la logística y la coordinación con los contratistas. Valeria se sentía en su elemento. Planificación, organización, control. Era lo que mejor se le daba.
Por la tarde, Claudio, el director financiero, llamó para informar de los beneficios del mes anterior. Las cifras eran buenas. Todos los hoteles de la cadena estaban en números negros, los ingresos aumentaban y las deudas disminuían. El negocio se desarrollaba de forma estable, lo que daba confianza en el futuro. Valeria, tenemos unos resultados excelentes, informó Claudio. Si seguimos así, a finales de año podremos pagar todos los créditos antes de tiempo. Estupendo. ¿Y cómo va la financiación de la reforma del Andino? El banco ha aprobado una línea de crédito de $400,000 a un tipo de interés preferencial. Los documentos se pueden firmar en cualquier momento. Valeria anotó los detalles en su libreta. La parte financiera del proyecto iba bien. Los fondos propios más el crédito permitían llevar a cabo todo lo previsto sin riesgos importantes. Al atardecer, había terminado las tareas principales. Valeria revisó el correo, firmó varios documentos y mantuvo una breve reunión con el departamento de marketing. La jornada laboral había sido intensa y productiva. Llegó a casa a las 7 de la tarde. La casa estaba vacía y en silencio. Normalmente, a esa hora Rodrigo ya estaba en casa. Encendía la televisión, preparaba la cena o pedía comida a domicilio. Ahora tendría que pasar la noche sola. Valeria calentó las sobras de la cena del día anterior, se sirvió una copa de vino y se sentó a la mesa de la cocina. Afuera, el crepúsculo se intensificaba y se encendían las luces de la calle. En algún lugar estaba Rodrigo. ¿Habría llegado a Córdoba? ¿Se habría registrado en el hotel? ¿Se habría reunido con los proveedores? Cogió el teléfono. Quería llamar a su marido para saber cómo estaba. Pero cambió de opinión. Si realmente estaba de viaje de negocios, debía de estar ocupado con las negociaciones. Y si no, mejor no comprobarlo. Después de cenar, Valeria pasó al salón y encendió la televisión. Estaban emitiendo una serie argentina sobre la vida de una familia rica en Buenos Aires. La trama era la típica: infidelidades, intrigas, lucha por la herencia. Antes veía este tipo de programas con ironía, considerándolos alejados de la realidad. Ahora todo le parecía demasiado parecido a su propia vida. La protagonista sospechaba que su marido le era infiel, lo seguía y le revisaba el teléfono. Valeria apagó la televisión, no podía seguir viendo aquello. Recorrió la casa poniendo orden. Las cosas de Rodrigo estaban cuidadosamente colocadas en el armario. El escritorio de su despacho estaba ordenado y los libros estaban alineados en las estanterías. Todo parecía normal, como de costumbre, pero algo indescriptible había cambiado en el ambiente de la casa. Valeria se detuvo ante la puerta del estudio de su marido. Siempre estaba abierta para ella, sin secretos ni prohibiciones. Rodrigo trabajaba en casa por las tardes y ella solía entrar a llevarle té y comentar los planes para el fin de semana. Ahora el estudio le parecía un espacio ajeno. Entró y encendió la luz. El escritorio de madera oscura, el sillón de cuero, las estanterías, el diploma enmarcado en la pared. Todo como siempre, pero sobre la mesa había documentos que no había visto antes. Contratos, listas de precios, cartas comerciales. Valeria no tenía intención de mirar nada. Solo quería asegurarse de que todo estaba en orden, de que su marido no había olvidado ningún documento importante. Pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Se sentó en el sillón y encendió el ordenador. Rodrigo nunca ponía contraseñas. Decía que no tenía nada que ocultar a su mujer. El sistema se cargó rápidamente y el escritorio estaba perfectamente organizado. Carpetas con documentos, accesos directos a programas, fotos de vacaciones familiares como fondo de pantalla. Valeria abrió el navegador sin saber muy bien qué buscaba. El historial de visitas mostraba sitios web habituales, noticias, portales profesionales, tiendas online, nada sospechoso. Revisó el historial de los últimos días, búsquedas de información sobre pinturas y barnices, sitios web de fabricantes, foros de constructores.
Todo coincidía con lo que Rodrigo le había contado sobre su trabajo, pero entonces una línea llamó su atención. Un sitio web de reservas de hoteles. La fecha era ayer, la hora, última hora de la noche. Valeria hizo clic en el enlace y el navegador abrió la página del Hotel Andino. Su corazón comenzó a latir más rápido. Revisó el historial con más detalle. Rodrigo no solo había visitado la página web del hotel, sino que había reservado una habitación de lujo, para 2 personas, durante una semana. Las fechas coincidían con su viaje de negocios. Valeria se quedó mirando la pantalla, sin poder creer lo que veían sus ojos. Rodrigo había reservado una habitación en su propio hotel, del que ni siquiera sabía nada. El viaje de negocios a Córdoba era mentira. Iba a Mendoza, a su hotel. Abrió los detalles de la reserva. Una habitación de lujo en la 3ª planta, con vistas a la montaña. La habitación más cara del hotel. 2 personas, 7 noches. Pago con la tarjeta de crédito de Rodrigo. Le temblaban las manos cuando imprimió la página con la confirmación de la reserva. En blanco y negro, el nombre de Rodrigo Esteban, su número de pasaporte, las fechas de llegada y salida, y una nota, luna de miel. Valeria se recostó en el sillón, tratando de asimilar el descubrimiento. Rodrigo no solo la estaba engañando, sino que había organizado unas vacaciones románticas con su amante en su propio hotel. El cinismo de la situación era sorprendente. Había gastado una gran cantidad de dinero que ni siquiera tenía para impresionar a otra mujer. Intentó encontrar algo más en el historial del navegador, mensajes en redes sociales, fotos, cualquier pista que pudiera revelar algo sobre su amante. Pero Rodrigo había sido cauteloso. No había mensajes personales ni sitios web de citas sospechosos. Valeria apagó el ordenador y salió del despacho. Necesitaba hablar con alguien, compartir su descubrimiento. La única persona en quien podía confiar era Carmen. Marcó el número de su amiga. Carmen respondió después de varios tonos. «Hola, Valya. ¿Qué tal?» «Carmen, tenías razón. Rodrigo me está engañando». Hubo una pausa en la línea. Carmen claramente no esperaba que la conversación comenzara así. «¿Qué pasó? ¿Descubriste algo concreto?» «Me mintió sobre su viaje de negocios. Dijo que iba a Córdoba a reunirse con unos proveedores, pero en realidad reservó una habitación en un hotel en Mendoza, para 2 personas, por una semana». «¿Estás segura?» «He visto la confirmación de la reserva en su ordenador. Una suite, la más cara del hotel». Carmen se quedó callada, asimilando la información. «Entonces está allí de vacaciones con alguien. ¿Sabes con quién?» «No. Pero eso no es lo más increíble. Carmen ha reservado una habitación en el Hotel Andino, en mi hotel, el que acabo de comprar». «¿Qué? No puede ser. Te puedo enviar una captura de pantalla. Rodrigo no tiene ni idea de que el Andino ahora es mío. Está de vacaciones con su amante en mi propio hotel». Carmen se rió, pero era una risa nerviosa. «Es increíble. Qué ironía del destino». «No me hace gracia. Ha gastado el dinero que no tenemos para impresionar a otra mujer. En mi hotel». «Valya, cálmate. Sí, la situación es horrible, pero piénsalo. Ahora tienes todas las cartas en la mano». «¿A qué te refieres?» «Sabes dónde está, con quién y qué está haciendo. Y él no sabe que ha caído en una trampa. Tú puedes controlar la situación». Valeria se quedó pensativa. Efectivamente, las cartas estaban a su favor. Rodrigo se sentía seguro, sin sospechar que su mujer era la propietaria del hotel en el que la estaba engañando. «¿Qué hago?», preguntó ella. «Hay varias opciones. Puedes esperar a que vuelva y montar un escándalo. Puedes reunir pruebas y pedir el divorcio. O puedes... ¿Qué? Puedes aparecer en el hotel y pillarlos infraganti». Valeria imaginó la escena. Entra en la suite, enciende la luz y ve a Rodrigo con su amante. Su sorpresa, su confusión, sus explicaciones y excusas. «Es demasiado cruel», dijo ella.
¿Y lo que él te hace no es cruel? Mentiras, engaños, infidelidad. Se merece una lección. Tengo que pensarlo. Claro, pero recuerda, ahora tienes ventaja. No la pierdas. Valeria se despidió de su amiga y colgó el teléfono. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de la pared. Fue a la cocina, se sirvió más vino y salió al balcón. La ciudad nocturna brillaba con las luces. En algún lugar, en Mendoza, Rodrigo estaba pasando el rato con otra mujer. Quizás estaban cenando en el restaurante de su hotel, paseando por el terreno que ahora le pertenecía. Él le contaba a su amante sus planes, sus sueños. Quizás se quejaba de su esposa, que no apreciaba sus esfuerzos. Valeria terminó su vino y volvió a la casa. Mañana tenía que tomar una decisión: esperar el regreso de su infiel esposo o actuar de inmediato. La primera opción era más segura, pero la segunda era más justa. Se imaginó entrando en la suite donde dormían Rodrigo y su amante. Encendía la luz y decía: «Bienvenidos a mi hotel». Sus caras, la sorpresa, el miedo, la comprensión de que el juego había terminado. Quizás valía la pena ir a Mendoza, no por venganza, sino para poner punto final a la relación. 15 años de matrimonio merecían un final digno, no un lento apagarse en la lujarosa y la frialdad. Valeria se acostó tarde. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, sin dejarla descansar. Mañana tomaría una decisión, pero por ahora tenía que dormir y reunir fuerzas para lo que le esperaba. Valeria se despertó a las 5 de la mañana con una idea clara de lo que tenía que hacer. La noche había sido inquieta. Los pensamientos no le daban descanso y cada hora traía nuevos argumentos a favor y en contra del viaje a Mendoza. Por la mañana, las dudas habían desaparecido. Tenía que verlo todo con sus propios ojos y poner punto final a esta historia. Lo primero que hizo fue llamar a la aerolínea. El vuelo más cercano a Mendoza salía a las 2 de la tarde, pero todos los asientos estaban ocupados. Tuvo que recurrir a sus contactos. Un conocido de una agencia de viajes le consiguió un billete para el vuelo de la tarde, a las 8:30. «¿Viaje de negocios?», le preguntó. «Asuntos urgentes relacionados con el hotel», respondió Valeria lacónicamente. No quería explicar los verdaderos motivos del viaje. Cuanta menos gente supiera lo que estaba pasando, mejor. Llegó temprano a la oficina, a las 7 de la mañana. Tenía que reorganizar muchas cosas que tenía previstas para todo el día. Aplazó la reunión con los diseñadores al lunes y la cita con el banquero al martes. María, su secretaria, se sorprendió por los cambios repentinos en la agenda, pero no hizo preguntas. «Valeria, ¿todo bien?», preguntó mientras le llevaba unos documentos para que los firmara. «Pareces nerviosa». «Todo bien, solo que tengo que ir urgentemente a Mendoza. Hay problemas con el nuevo hotel». Era cierto, aunque no del todo. Realmente había problemas, pero no eran los que pensaba María. El día transcurrió ajetreado. Valeria se esforzó por terminar todos los asuntos urgentes, dio instrucciones a sus subordinados y respondió a llamadas importantes. El trabajo le ayudaba a no pensar en la próxima reunión con su marido, pero la inquietud no la abandonaba. A las 4 en punto llamó al gerente del hotel, Gustavo. «Buenos días, señor Pérez. Esta noche llego a Mendoza. Necesito que nos reunamos para discutir los planes de remodelación». «Por supuesto, señora Esteban. ¿A qué hora llega su vuelo?» «Llegaré alrededor de las 11 de la noche. ¿Puede enviar un coche al aeropuerto?» «Por supuesto. ¿Le reserva una habitación?» Valeria se lo pensó. Podía alojarse en cualquier otro hotel de Mendoza, pero el Andino era la opción más lógica. Tenía que explicarle a Gustavo los motivos de su visita urgente. «Sí, reserve cualquier habitación libre». «Muy bien. ¿Y para el señor Esteban, en la suite? ¿Hay que entregarle algo?» Valeria se quedó paralizada. Así que Rodrigo estaba allí, en su hotel. Gustavo lo conocía como el marido de la propietaria, por lo que le trataba con especial atención. «No, no hay que decirle nada.
respondió ella tratando de mantener un tono tranquilo. Él no sabe que he venido. Quiero darle una sorpresa. Entendido. Entonces, ¿nos vemos mañana por la mañana? Sí, claro. Valeria colgó y se recostó en la silla. Ahora no tenía ninguna duda. Rodrigo estaba en el hotel, en la suite. Seguramente no estaba solo. Gustavo, con total naturalidad, había mencionado al huésped de la habitación de lujo, sin sospechar la bomba que había colocado bajo la felicidad familiar de su nueva jefa. A las 6 de la tarde, recogió sus cosas y se dirigió al aeropuerto. No llevaba mucho equipaje, solo una pequeña bolsa con lo imprescindible. No tenía planes de quedarse mucho tiempo en Mendoza. En el avión, Valeria intentó leer una revista, pero sus pensamientos volvían constantemente a la reunión que le esperaba. ¿Cómo entraría en la habitación? ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría Rodrigo? Y lo más importante, ¿quién era esa mujer por la que había destruido 15 años de matrimonio? El avión aterrizó en el aeropuerto de Mendoza a las 10:40 de la noche. El conductor del hotel ya estaba esperando con un cartel que decía «Señora Esteban». Carlos, un hombre mayor, llevaba muchos años trabajando en Andino y aún recordaba a los antiguos propietarios. «Bienvenida a Mendoza, señora», la saludó mientras le tomaba el bolso. «¿Qué tal el vuelo?» «Bien, gracias. Dígame, Carlos, ¿hay muchos huéspedes en el hotel?» «Ahora no es temporada, así que no muchos, una veintena, no más. Sobre todo hombres de negocios y parejas en escapadas románticas». Valeria asintió con la cabeza. Así que el hotel estaba medio vacío, las condiciones ideales para lo que tenía pensado. El trayecto hasta el hotel duró media hora. Por la ventana se veían las luces de la Mendoza nocturna y las siluetas oscuras de las montañas en el horizonte. Valeria imaginó a Rodrigo recorriendo la misma carretera 2 días antes. Seguramente estaba emocionado, anticipando unas vacaciones románticas con su amante. El hotel los recibió con una iluminación tenue y silencio. En el vestíbulo estaba de guardia el recepcionista nocturno, un joven que claramente no esperaba la llegada de la propietaria a esas horas. «Buenas noches, señora Esteban», dijo levantándose del mostrador. «Su habitación está lista. Gracias. ¿Y dónde está el señor Pérez?» «El señor Gustavo está en casa. Dijo que se reunirá con usted mañana por la mañana». «Bien. Dígame, ¿tenemos servicio de seguridad?» El recepcionista se sorprendió por la pregunta. «2 guardias. Uno patrulla el recinto y el otro vigila las instalaciones interiores. ¿Ha pasado algo?» «No. Solo quiero comprobar cómo funciona el sistema de seguridad. ¿Dónde puedo encontrar a los guardias?» «Ahora mismo los llamo». A los pocos minutos aparecieron en el vestíbulo 2 hombres uniformados. El mayor, llamado Juan, llevaba 3 años trabajando en el hotel. El más joven, Pablo, había sido contratado recientemente. «Señora Esteban, ¿en qué podemos ayudarla?», preguntó Juan. Valeria se detuvo un segundo para pensar cómo explicar la situación sin entrar en detalles. «Necesito su ayuda. En una de las habitaciones hay una persona que, digamos que está infringiendo las normas del hotel. Hay que echarlo». Los guardias se miraron entre sí. No era una situación habitual, pero sabían cómo actuar. «¿En qué habitación?», preguntó Juan con tono profesional. «En la suite del 3er piso. Allí se alojan el señor Esteban y una señora», informó el recepcionista. «Han pagado una semana por adelantado». «Lo sé», respondió Valeria lacónicamente. «Pero las circunstancias han cambiado. No quería explicar que iba a echar a su propio marido, que los empleados pensaran que se trataba de alguna infracción de las normas». «Bien, vamos», dijo Juan. Subieron al 3er piso. El pasillo estaba en silencio. No se oía ni un ruido detrás de las puertas. Los huéspedes dormían. Valeria se detuvo ante la puerta de la suite. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que los guardias podían oírlo. «Abra», pidió en voz baja. Juan sacó la llave maestra y abrió la cerradura sin hacer ruido.
La puerta se entreabrió y Valeria miró dentro. La habitación estaba a oscuras y se oía la respiración tranquila de las personas que dormían. Entró primero, buscó a tientas el interruptor y encendió la luz de golpe. Una luz brillante inundó el espacioso dormitorio. En la gran cama, bajo una colcha blanca, dormían dos personas. Rodrigo y una joven de cabello oscuro. Estaban abrazados, sumidos en un sueño profundo. Rodrigo se despertó primero, abrió los ojos y, durante unos segundos, no comprendió lo que estaba pasando. Luego se sentó en la cama, cubriéndose con la sábana, y miró fijamente a su esposa, que estaba de pie en la puerta. ¿Valeria? Su voz estaba ronca por el sueño y el shock. ¿Qué haces aquí? La mujer que estaba a su lado también se despertó. Era bastante más joven que Valeria, de unos 28 o 30 años, con un rostro bonito y largo cabello oscuro. Al ver a la mujer desconocida acompañada por los guardias, instintivamente se cubrió con la sábana. «Oh, Rodrigo, ¿quién es ella?», preguntó asustada. Valeria entró lentamente en la habitación. Sentía una extraña calma, como si estuviera observando lo que sucedía desde fuera. Meses de sospechas y preocupaciones por fin habían encontrado confirmación. «Es mi esposa», respondió Rodrigo en voz baja sin apartar la mirada de Valeria. «Valeria, ¿cómo me has encontrado?». «Muy fácil», respondió ella con calma. «Has reservado una habitación en mi hotel». «¿En tu hotel?». Rodrigo no lo entendía. «¿De qué estás hablando?». «El Hotel Andino es mío. Lo compré la semana pasada. El mismo hotel del que te hablé». Rodrigo fue comprendiendo poco a poco. Recordó la conversación durante la cena, cuando Valeria le había hablado de la compra. En aquel momento no había prestado atención a los detalles, no le había preguntado el nombre ni la ubicación. «No puede ser», susurró. «Sí que puede. Bienvenido a mi hotel, querido esposo». La mujer en la cama los miraba con los ojos muy abiertos, tratando de comprender la situación. «Rodrigo, ¿qué está pasando? Dijiste que estabas divorciado». Valeria se volvió hacia ella. «¿Cómo te llamas?». «Amelia. Amelia Vargas», respondió la joven desconcertada. «Amelia, mi marido te ha mentido. No estamos divorciados. Es más, yo no supe nada de esta aventura hasta ayer». Rodrigo intentó decir algo, pero Valeria levantó la mano para detenerlo. «Cállate. No quiero oír tus explicaciones ni tus excusas. 15 años de matrimonio y lo has cambiado todo por una aventura con una jovencita. Valeria, déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Cómo me mentiste sobre tu viaje de negocios a Córdoba? ¿Cómo gastaste nuestro dinero en unas vacaciones románticas con tu amante? ¿Cómo me engañaste en mi propio hotel?». La voz de Valeria se mantuvo tranquila, pero sonaba fría como el acero. Rodrigo intentó levantarse de la cama, pero ella lo detuvo con un gesto. «No te muevas. Dime, ¿cuánto tiempo lleva esto?». «3 meses», respondió él en voz baja. «3 meses de mentiras y engaños. 3 meses en los que llegabas a casa y me besabas sabiendo que tenías a otra». Amelia se subió la sábana, claramente incómoda. Empezaba a comprender la situación en la que se encontraba. «No sabía que estaba casado», dijo en voz baja. «Me dijo que llevaba mucho tiempo divorciado». «Claro que no lo sabías», respondió Valeria con frialdad. «Los hombres siempre dicen lo mismo a sus amantes. Juan, Pablo, sacadlos del hotel, inmediatamente». «Valeria, no puedes hacer esto», protestó Rodrigo. «Hemos pagado la habitación. Soy la dueña de este hotel y puedo hacer lo que me parezca. Eres un traidor y un mentiroso, y no quiero verte aquí ni un segundo más». «¿Pero a dónde vamos a ir en plena noche?». «Eso no es problema mío. Quizás deberías haberlo pensado antes de decidir engañar a tu mujer». Valeria sacó el teléfono del bolso y le mostró a Rodrigo la confirmación de la reserva. «Por cierto, gracias por dejar rastro en el historial del navegador, muy imprudente por tu parte». Rodrigo palideció al darse cuenta de que lo habían descubierto por completo.
Amelia comenzó a vestirse apresuradamente, poniéndose el vestido y recogiendo sus cosas. Era evidente que quería salir de allí lo antes posible. Rodrigo también se levantó y empezó a buscar su ropa. Valeria, por favor, hablemos, intentó una vez más. La conversación ha terminado, respondió ella secamente. Mañana mismo presentaré los papeles del divorcio. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste traer a tu amante a mi hotel. Pero yo no sabía que era tu hotel. Eso no importa. Lo que importa es que me has engañado, me has mentido y has gastado el dinero de la familia en divertirte con otra mujer. Los guardias esperaban pacientemente a que Rodrigo y Amelia se vistieran y recogieran sus cosas. Juan miró varias veces el reloj. Eran ya las 4 menos cuarto de la madrugada. ¿Están listos?, preguntó cuando terminaron de hacer las maletas. Rodrigo y Amelia asintieron con la cabeza. Parecían desconcertados y avergonzados. Amelia no levantaba la vista. Rodrigo lanzaba miradas suplicantes a su esposa de vez en cuando. «Valeria, te lo ruego». «Adiós, Rodrigo», dijo ella con firmeza. «Ya no somos marido y mujer». Los guardias de seguridad cogieron las maletas y se dirigieron hacia la salida. Rodrigo y Amelia lo siguieron. En la puerta, Rodrigo se volvió, quiso decir algo, pero se encontró con la fría mirada de Valeria y se calló. Valeria se quedó sola en la suite. La cama estaba revuelta, en las mesitas de noche había copas de vino y en el aire flotaba un perfume femenino desconocido. Rastros de la felicidad ajena, construida sobre la mentira y la traición. Se acercó a la ventana y miró al patio. Los guardias acompañaban a Rodrigo y Amelia a la salida del hotel. Estaban de pie en el camino iluminado con las maletas, sin saber claramente a dónde ir. A las 3 de la madrugada no era fácil encontrar otro hotel en Mendoza. Valeria observaba cómo hablaban, gesticulaban y discutían. Amelia estaba claramente descontenta con lo que Rodrigo la había metido. Las vacaciones románticas se habían convertido en una pesadilla. Finalmente, cogieron las maletas y se dirigieron hacia la ciudad. Las dos figuras se disolvieron en la oscuridad de la noche, dejando a Valeria sola con su matrimonio destrozado y una nueva vida que comenzaba en ese mismo instante.